ejecución o de la programación o de las especificaciones, la información que se requiera, ¿no? Bajo un esquema pues, de base de datos abierta, como quieran verlo. Eh, El tema es que lo primero que se planteó dentro de este esquema de integración de sistemas es que todos los sistemas tuvieran una articulación, sobre todo en lo que correspondía al Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, sí, es importante ello para evitar la carga exagerada a las entidades públicas. Incluso pues, les comentaba que planeamiento está tratando de articular con la parte presupuestal, pero bueno, la parte del sistema de presupuesto que les comentaba, pues está regulada por la 1440, ¿no? Tesorería creo que la 1441, y con el orden de la numeración ya no lo recuerdo respecto a cada uno de ellos, pero principalmente los temas están vinculados y gran parte de los sistemas lo tiene economía. Y este decreto legislativo 1436 es el que regula el marco de la articulación de los sistemas. Si funciona o no funciona, bueno, es un tema que debe exigirse al sistema para que vaya simplificando el flujo eh, de solicitudes, que todo esto vaya pues básicamente por solo canal para que le sirva a todos los sistemas. Ahora, los sistemas pueden compartir información, más aún si están dentro del Ministerio de Economía, y esto debiera ser pues el propósito final, si quiere verse de poder estructurar la data con que se maneja. Pero cada uno de los sistemas tiene su propio marco regulatorio, porque se han construido bajo la misma óptica de siempre, o sea, los sistemas y las leyes de los sistemas se han regulado para que el sistema funcione propiamente, si quiere, con cierta independencia, ¿no? Bajo su entorno, bajo su capacidad. Bueno, la verdad es que el sistema de presupuesto es el que más fuerza tiene. ¿Por qué? Porque la mayoría que va y le pide plata a presupuesto, presupuesto le va a decir, ok, pero tú tienes que cumplir con todo esto, ¿no? Y me tienes que traer esta información porque yo la voy a evaluar, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema de, de coordinaciones y de fuerzas, quiere verse, porque al final, antes de entregar una información a cualquier otro sistema seguro, la va a priorizar a lo que la Dirección de Presupuesto solicita, porque a cambio está esperando una entrega de recursos. Eso radica mucho la fuerza del sistema de presupuesto y sí es conocido este tema. Yo no estoy hablando nada nuevo, simplemente estoy dando el esquema de cómo están operando ahorita estas figuras. Ahora, ya entrando al propio sistema de este decreto legislativo, existen una serie de principios que son buenos recordar, porque estos principios son los que regulan las decisiones de gasto público, ¿no? Es el corazón, si quiere verse, de las cosas que busca el Sistema Nacional de Presupuesto y que siempre va a propender a que se mantenga. Eh, el primero que está vinculado al equilibrio presupuestario está mostrando, si quiere verse, aquella parte en la que el presupuesto de las entidades está mostrando tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto un equilibrio. Si yo tengo 100 de ingresos programados para ejecutar en el año, pues te habré programado los gastos por la misma cantidad. O si quieren, véanlo al revés. Si tengo 100 de gasto, debo de tener un correlato de financiamiento que me cubra esos 100 para poder decir que mi presupuesto está equilibrado. Un presupuesto desequilibrado nunca va a ser presentado por el Ministerio de Economía,
porque para él la construcción del presupuesto, el Ministerio de Economía se basa en un marco macroeconómico que es aprobado y sustentado por el mismo Ministerio de Economía. En todo caso, este marco que da la pauta ya establece los límites de recaudación, ¿sí?, de financiamiento que va a tener el presupuesto, ¿no? No me refiero a la recaudación, me refiero a los ingresos que se van a generar dentro de la economía y el endeudamiento que puede venir pues de recursos que vienen de afuera para financiar el gasto público, cubrir ese déficit que mi propio ingreso no cubre, ¿no? Como nosotros, ¿no? Lo que no cubrimos con nuestra plata, porque no nos alcanza, lo usamos con una tarjeta de crédito, una tarjeta de estos centros comerciales, nos pueden ofrecer, y vamos ejecutando un cargo a pagar a fin de mes o periodos de repente más largos, los gastos que queremos. Lo que tenemos es que ascender a buscar el equilibrio, ¿no? Si cada persona tuviera que armar su presupuesto, haría lo mismo. Tendría que poner sus ingresos más lo que está poniendo en la tarjeta para decir que con eso está cubriendo los gastos de alimentación, vestido, transporte, deudas, etcétera, ¿no? Todo eso va a estar metido. Y entonces el primer presupuesto es el principal, está en el marco de la Constitución, el presupuesto tiene que estar equilibrado. Pero ese equilibrio presupuestario que se muestra en el año tiene que tener también un correlato, una visión más larga, ¿no? Porque yo, por más que tenga el equilibrio de un presupuesto, vuelvo a un ejemplo hogareño, ¿no? Si quiere verse, no me voy a comprar un Ferrari, ¿no? Porque si, mira, tengo la plata, me voy a comprar un Ferrari y lo voy a poner en la puerta de mi casa para que todo el mundo me vea que tengo un carro de lujo. Sin embargo, el sostenimiento de ese vehículo puede afectar los gastos principales del, del hogar. O sea, por mantener ese vehículo me va a costar un ojo en la cara, que va a significar que de repente reduzca el consumo de alimentación, que no pueda enviar a mis hijos al colegio, que de pronto no pueda tener el pago del internet en la casa o el pago de la luz. Todo esto va a ir generando un deterioro en el hogar, básicamente porque yo he metido un gasto que al final no genera sostenibilidad en la economía del hogar. Igual puede ocurrir con el Estado, pueden meterse en una serie de gastos que no son relevantes y que al final afectan las decisiones futuras del gasto público. Si quieren verse el ejemplo más claro que siempre se muestra es el tema de lo que está pasando con la empresa de Petroperú, donde todo el mundo se queja porque se gastaron una cantidad de recursos enormes en una refinería que después ya no puede sostenerse y que ya genera una serie de gastos adicionales a una empresa que básicamente ha quedado quebrada. Eso es un tema complicado y eso debió de preverse pues antes de meterse en una situación de ese tipo. Y ahora están pues en la discusión si se debe salvar, no se debe salvar. Al final las discusiones tienen su espacio para ese tema. Simplemente voy a hablar de que no podemos hacer eso. No es como decir, por ejemplo, que vamos a usar los recursos del canon para dar aumentos a todos los trabajadores de la administración pública, ¿no? Y eso sería insostenible porque nosotros no tenemos una estabilidad marcada en el tema de los minerales, ¿no? Un día puede salir una marcha y cierra la salida de las empresas, las queman, o el mercado internacional encuentra un sustituto
al cobre y los precios se van al piso y todo lo que esperaban tener como ingresos ya no se puede sostener en el tiempo. Por lo mismo podría ser, pues no se quiere pagar pues, los gastos de las pensiones con endeudamiento, ¿no? O sea, al final eh, puedo toparme un escenario de no tener la capacidad de seguir endeudándome por las propias reglas fiscales incluso, y no tener los recursos para poder atender ese pago con la consecuente desastre que podría darse a la economía, ¿no? Y sobre todo de estas personas que seguro saldrán a reclamar. Eh, Esto nos lleva también, entonces, en línea de lo que estamos conversando, a que el presupuesto debe tener la cuantificación de todos los gastos que se piensan realizar en el año. No puedo estar diciendo ya, esto es mi presupuesto oficial, pero tengo un presupuesto guardadito y lo tengo por otro lado y lo voy ejecutando como si fuera una caja negra. Eso no debiera darse. Al momento se cuestionó mucho este tema de las compras de las vacunas porque no se revelaban en el gasto público con la transparencia que se debía, porque había un convenio, entiendo yo, con empresas que habían pactado no mostrar estos impactos o los costos que significaban al país estas vacunas. Las razones las desconozco, o sea, pero era parte del convenio. Imagino que la empresa no quería compartir los precios de venta que podía tener con distintos países, dependerá cómo habrán sido las transacciones también. Y bueno, pues, uno se quedaba preguntando porque al final miraba que no aparecían los gastos en el presupuesto y no cuadraba, si quiere verse, ¿no? Era un tema también del impacto que esto podía generar, me imagino, ¿no? Pero la idea es que todos los gastos que uno vaya a hacer estén en el presupuesto porque es parte de la transparencia, ¿no? O sea, recuerden que no es nuestra plata, es la plata que recaudamos de todos los ciudadanos, incluidos nosotros mismos, ¿no? En este caso también es plata nuestra, pero debe tener transparencia, ¿no? Porque todo el mundo deberá saber en qué se está gastando los recursos. Em, la especialidad cualitativa también lleva a que tiene una finalidad el tema de los recursos que se asignan al presupuesto. A ver, el presupuesto no va a caminar solo porque detrás de un presupuesto tiene que haber un plan. Necesariamente, bueno o malo, el plan debe existir porque algo estamos queriendo hacer con los recursos. Para eso existe pues todo este mecanismo de la planificación, ¿no? Que va, pues, si quiere verse de los objetivos al año 2050, al cual queremos de llegar de todas maneras, cambiando pues la situación del país, buscando que sea una mirada distinta a la que tenemos. Bueno, pues es una guía, ¿no? Un norte al cual nos sirve, ¿no? Y bueno, pues definirá los objetivos y también las acciones que debieran de hacer, o que las entidades deberían de hacer para llegar a ese resultado. No está probado que todo lo que estamos haciendo nos lleve al 2050, pero lo más probable es que si no llegamos a arreglar los problemas que, eran, que vivimos en el día a día, pues es bien complicado que vayamos a encontrar una solución al 2050 si es que no se dan cambios en los procesos de producción de estas soluciones que el Estado tiene que brindarnos. Creo que a todos nos queda claro. Mira el tema de la seguridad ciudadana y dice, bueno, está, ¿no? La plata está para darse a la seguridad ciudadana. El presidente del Congreso hablaba ayer que bombos y platillos se está dando más recursos para incentivar la seguridad ciudadana. Esa plata se va a ir, incluso va a tener prohibiciones dentro de la ley diciendo que tú no te puedes llevar la plata para otra cosa que no sea la seguridad ciudadana.
de seguro debe estar algún tipo de limitación para que ese recurso no se vaya a usar por, no sé, temas deportivos, en alguna otra feria de eventos que pueda hacerse en el país. La idea es que se vaya a la seguridad ciudadana. Y bueno, pues parte de la atención es que eso responda, ¿no? O sea, la plata la estamos poniendo para, para que ese programa de acciones estratégicas que se va a revelar también dentro del presupuesto, pues se traduzca, ¿no? Y uno lo puede observar y decir, bueno, sí, hemos gastado en esto y hemos logrado un éxito que la delincuencia se reduzca, ¿no? Esto puede haber sido compensado con medidas más drásticas, con una norma que mete preso por más de 30 años a aquellos que roban un teléfono celular, puede ser. O sea, hay medidas más drásticas que van compensando o van apoyando a las acciones de la policía. Todo eso va a ser parte de esta discusión, ¿no? Pero la lógica es que el presupuesto debe mostrar una línea de gestión, o sea, todos los gastos van a estar, pero también tiene que decirnos para qué están, para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar la seguridad, etcétera, ¿no? O sea, tiene una especialidad que califica para qué está orientando el recurso, ¿no? Y eso después bajará a detalles dentro de los desagregados que los presupuestos van a presentar. Pero como esto, este gasto que llevamos al presupuesto no camina solito, no es que yo estoy respondiendo al interés del presidente de la República o al interés de un congresista. La idea es que la solución de los problemas que se llevan al presupuesto tengan una vinculación en la solución de un problema público. Y por eso es que se dice, eh, mira el presupuesto, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción del problema, de la construcción a la solución del problema, porque esto va a tener que tener un enfoque en favor de la población, que lo que vayamos a hacer pues tenga un sentido que favorezca a la población. Si eso no se da, lamentablemente nuestro gasto no va a tener sentido. Están hablando de reducir la anemia y hay crisis en el tema de necesidades de reducir estos indicadores que se incrementaron. Bueno, pues las prioridades tienen marcada ya la agenda de lo que se tiene que hacer por parte del Estado para darle prioridad también a esa línea, cualquier seguridad. Y van a tener que competir con recursos, pero la estructura de cómo construir el presupuesto te debe llevar a que tú debes de buscar una solución a los principales problemas, no a una asignación ciega, no en respuesta a los problemas para que vayas monitoreando cómo va avanzando. Se te rompió una tubería de agua en tu casa y tú tienes que arreglarla, tú vas a ir a buscar a una persona que conozca sobre el tema y la vas a llevar para que te dé una propuesta de cómo lo va a hacer. Ese es tu mecanismo y igual tú vas a tener que financiar la solución de ese problema. Puedes encontrar distintas alternativas, ¿no? De repente si esa tubería hay que cambiarla, te dirán, mira, si quieres le pones un tubo de plástico, otro de metal, uno de aluminio, quieras verlo, ¿no? Y el piso te lo pueden poner solamente con cemento o te pueden poner mayólica italiana. Ya, pues, tendrás que decidir y eso también dependerá de tu línea de presupuesto. Pero tú estás haciendo los gastos en función del bienestar de tu casa, porque tú vas a vivir ahí, tú vas a estar comiendo ahí, si necesitas el agua, pues vas a querer que tenga la presión suficiente y tú vas a querer lo mejor para tu casa. Bueno, pues lo mismo ocurre con el presupuesto, ¿no? El presupuesto debe de llevarnos a querer lo mejor para todos nosotros porque es nuestra casa. ¿No? Y todo el mundo quisiera tener las pistas pavimentadas y los jardines arreglados, eh, las fachadas, quiere verse, ¿no? Los principales locales públicos son arreglados, etcétera, ¿no?
Y de alguna manera, pues que los colegios, que hospitales tengan un servicio de atención que le permita al ciudadano por lo menos sentirse satisfecho, por lo menos pues sentirse atendido, ya no satisfecho, ya no sé si es una palabra muy exagerada. Respecto al tema de la calidad del presupuesto, evidentemente la idea es que la discusión, ¿no? Como habrán visto a la hora que vieron la parte de la construcción del presupuesto, pues hay toda una discusión de cómo debemos de asignar el presupuesto, ¿no? Y esto es parte de la discusión que va incluso internamente, no dentro de la propia entidad. ¿A quién vas a cubrir? ¿Cuáles son las líneas que tú tienes que atender? Las más relevantes, los principales servicios, y seguro empezarás así, ¿no? Lo más probable es que, oye, no, tenemos que atender los principales servicios que la entidad maneja, porque esto es nuestro negocio. Y después miraremos ya los accesorios, aquellas cosas que pueden mejorar o acompañar, pero que no son lo relevante. Que también lo hacemos como parte de la organización, tal vez está por un encargo que nos dieron y que se quedó con nosotros, pero tal vez la fuerza para ello no tiene la importancia que puede tener aquello que ya es parte del corazón del negocio de la entidad. Es muy probable que en su distribución sí vayan a priorizar estas líneas y la asignación debe estar apoyada principalmente por la decisión de que ésta sea ejecutable, que tenga la prioridad de cerrar las brechas, que resista la posibilidad de ayudar en la solución del problema público, ¿no? Todo eso será parte de ponerle gasto público, a los recursos públicos al gasto, lo que se quiera hacer. Esto podría ser tan absurdo, ¿no? Como alguien que de pronto sabe, ¿no?, que el Internet en el país es malísimo, ¿no?, y que eso no se ha arreglado a pesar de todos los esfuerzos que se han venido haciendo, incluso la famosa red dorsal, etcétera. Dicen que ya va a estar y bueno, la siguen mirando por todas partes, pero no avanza. Este, y deciden comprar equipos para dar clases cuando no tenemos ni siquiera las herramientas básicas para la conectividad. Entonces, ese tipo de cosas podría uno ponerse a pensar, es correcto. O sea, estamos actuando con la calidad que uno debiera de suponer. Pues uno tendría que mirar eso también dentro del gasto de su propia entidad, porque si él tiene claro los problemas que tiene que tener, la lógica es que ese gasto debiera de tener la posibilidad de hacerlo y no simplemente hacer compras por un tema de moda. Todos los países tienen, yo también quiero tener. Ya esos temas que se manejan, si quiere verse por cada gobierno, ¿no? La universalidad y la unidad implica que todos los recursos tienen que estar en el presupuesto, o sea, todos los ingresos y todos los gastos, y se regulan al marco regulatorio que la ley establece. Bueno, no puedo decir que todos los presupuestos de todas las entidades están dentro de la ley de presupuesto. Ya deben haber conocido este tema, por ejemplo, el presupuesto de las empresas del Estado no está, ¿no? El presupuesto de Petro Perú no está en la ley de presupuesto, el presupuesto de Sedapal tampoco está, y eso se ha quedado a cargo del Poder Ejecutivo. El Congreso como que no ha querido tomar mucho esa papa caliente para el tema de la discusión, así que no lo lleva
quiere verse una discusión política, se lo ha dejado al Poder Ejecutivo para que yo lo vea, pero tampoco vemos algún tipo de interés de conocer qué está pasando por el lado empresarial público. Pero son decisiones, tal vez están más concentrados en la parte del presupuesto que es más grande, no se quiere verse uno lo que está en la ley de presupuestos, más grande que el que se gasta en temas de empresas o cualquier otro tipo de entidad que pueda tener un tratamiento diferente, ¿no? Como podrían ser las empresas municipales, principalmente las de agua. No, no hay mucha injerencia por ese lado, tal vez no hay mucho atractivo desde el punto de vista político, económico, no lo miran tanto, lo han dejado de lado. Y esto no es de ahora, esto viene de tiempo, una, una decisión. Cuando yo llegué al Ministerio de Economía, había un capítulo de empresas públicas, ¿no? Que se llevaba al presupuesto y se discutía. Después se excluyó, se sacó, se envió a una entidad que era la que revisaba el presupuesto y bueno, pues ahora está a quedar en manos de FONAFE, que es la que mira el presupuesto principalmente de las empresas, ¿no? Y la Dirección del Presupuesto Público mira otro paquete de, de entidades que aprueban su presupuesto no tampoco por ley, sino por un decreto supremo. Entonces tenemos de todo, ¿no? Tenemos la ley propia de presupuesto, que es una ley que se discute y se debate en el Congreso. Tenemos el decreto supremo de algunas entidades que no están contenidas en la ley, pero que el Ministerio de Economía le aprueba. Y tenemos una resolución ministerial que aprueba el presupuesto de las empresas públicas. O sea, ley, decreto supremo, resolución ministerial. O sea, y si quieren un poquito más allá, Banco Central y SBS tienen autonomía y ellos aprueban con resoluciones de titular de sus entidades. O sea, pero así está, bueno, ha venido funcionando, no ha habido decisiones de una mayor integración. La contabilidad sí la integra, ¿no? Ahí sí entran todos, la Contraloría entra a ver a todas también, cogen a las más grandes para ver los gastos más relevantes. El principio de no afectación predeterminada es que no debiera de existir los fondos destinados, como lo hacían. Eh, Normalmente los recursos debieran ser parte de una caja única del Estado y ellos distribuirse en función de las decisiones del planeamiento y la política pública, ¿no? De la política y el planeamiento público, quieran verlo, entonces, están amarrados. Entonces, todos los ingresos debieran poder entrar y cubrir los gastos que se quieran, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se han ido eh, digamos así, identificando algunos ingresos desde el punto de vista político, ¿no? Y hasta tal vez territorial, para poder asignar recursos de manera directa a las entidades para determinados gastos, en función de ciertas condiciones. Ejemplo, el cano, ¿no? Poner el ejemplo más común. Cano es una asignación de recursos que es impuesto a la renta, que antes entraba al Tesoro Público y se distribuía, pero de pronto se dijo que parte de la renta de las empresas que explotaban los minerales, el petróleo, incluso los movimientos aduaneros, en el caso de la renta de aduana, debían quedarse en el territorio, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que pasó. Así que ese ingreso se volvió un ingreso destinado con ciertas limitaciones, ¿no? Este ingreso solamente financiará inversión, puedes dar un porcentaje al mantenimiento también,
y, bueno, y se ha quedado el tema de la figura de este tema, ¿no? Esto es una forma que ha venido de tiempo también. La economía siempre ha cuestionado el sistema de los fondos o la FONDITIS, como siempre la llamaba, pero muchas veces se ha creado y existe, ¿no? Existen fondos determinados, uno mira en la ley, ¿no? Ahí existe un fondo de MIDIS, fondos en agricultura, existen fondos en el interior para la seguridad ciudadana. En distintas entidades existen fondos, ingresos que se destinan para estos temas. Eh, la parte de la integridad deberá llevarnos a que todos los registros de ingresos y gastos se realizan en el presupuesto, al lado de la ejecución, también eh, por el importe que esto signifique, ¿no? No puedo decir que estoy recaudando más plata que no se ha recaudado en el ejercicio. A veces se han dado algunos casos curiosos, ¿no? Los ingresos entraron después de que el gasto se efectuó. Bueno, son muy escasos estos temas, ¿no? Me refiero al ingreso se produjo realmente en el año siguiente, pero el gasto contra ese presupuesto se había dado en el año anterior, ¿no? Era un poco que yo les hablaba ayer de lo que podía hacer estos famosos saldos de balance negativos. De pronto te diste cuenta que te habías comprometido más allá de la recaudación que tenías que registrar en el año y que te lleva a que uses el presupuesto del siguiente año para cubrir esas deudas que no has podido atender con cargo a esa recaudación que generaste, que debiste haber generado para llegar al siguiente año. A ver, eh, información y especificidad del presupuesto es que a la hora que yo lea el presupuesto debo de poder entender. Así es, sí. Yo no debería tener dificultades para poder entender cuánto estamos destinando para la seguridad ciudadana, para la pandemia, para el fenómeno del niño. Donde está, yo debería de poder verlo y preguntar cuánto estamos destinando en este tema. Por eso es que ustedes ven que el Ministerio de Economía, en las consultas amigables que pone, permite el acceso a distintas formas de ver el gasto público, de forma tal de que todos puedan hacerle seguimiento y entender cómo se está avanzando el gasto en determinadas líneas que se han priorizado. La ley de presupuesto del próximo año también tiene prioridades que se van a marcar seguro a lo largo del año, ¿no? Y cada entidad deberá pues identificar los recursos que les han asignado, porque los recursos debieran poder leerse. A mí me gustaría saber si a la hora que vea la ejecución de un presupuesto, si lo que se dispuso en la ley tiene un reflejo dentro del presupuesto que me han asignado, ¿no? Y poder hacerle seguimiento. Parte, ¿no? de la información que debiera de tener eh, pues, ¿no? El tema de anualidad, lo vimos ayer, inevitablemente el presupuesto por mandato constitucional es anual. Siempre digo que debiéramos evaluar la posibilidad de entrar a una plurianualidad del presupuesto para evitar sorpresas, ¿no? O sea, mal que bien, imagínense cualquier gobierno que vaya a entrar después del 26, o esto durará hasta el 26, que el candidato o los candidatos que vayan a entrar en contienda, pues nos presenten su presupuesto basado en un plan, los planes que tienen, y uno lo pueda entender desde el inicio.
eh, y no toparse con sorpresas curiosas o imposibles de realizar, en el afán de llegar a tener, por llamarlo así, la mayor cantidad de votos. Los candidatos eran, no sé, llamarlo así, pues, vendedores de cebo de culebra, que decían que iban a poner el 10% del PBI en educación y el 10% del PBI en salud, y iban a asignar los recursos. Y ya tenía 20% del PBI repartido en el presupuesto, en el papel, según ellos, pero cuando mirabas el análisis de los recursos, pues eh, tu presión tributaria estaba más o menos en 15 y con otros ingresos más podías llegar a 18, tal vez 20, ¿no? Pero y el resto de sectores, que no va a haber transportes, no va a haber seguridad, no va a haber agricultura. Por eso es que mirábamos con cierta sorpresa cómo era factible que el presupuesto no pudiera tener, por lo menos los candidatos no tuvieran una idea de lo que estaban hablando y que la gente aplaudiera en plazas públicas ofertas de ese tipo ante un desconocimiento total, ¿no? O sea, no sabían ni siquiera cuánto estaban dando del valor de lo que podía ser la función educación o salud, no, no tenían ninguna idea, pero aplaudían, ¿no? Cuando el Congreso de la República aprobó el tema de la ejecución, del porcentaje que debía destinarse a la educación, eh, era una discusión interesante. Se puso ahí el tema de que el 6% que ya venía del acuerdo nacional debía ser parte del presupuesto. Y lo llevaron a la Constitución y lo aprobaron. Pero el primer año del presupuesto de esa Constitución, que vino otro Congreso y otro Ejecutivo, no pudieron aprobar el 6%. Oye, la Constitución dice que tú tienes que ponerle 6% del PBI al presupuesto. Es que eso significaba que otros sectores desaparecieran del presupuesto. O sea, que aparecía el presidente Milei, ¿no? Este se va, este se va, este sector se va. Algo así tendría que pasar para poder hacer una distribución de ese tipo. Incluso el presupuesto de este año, cálculos que he visto por parte de la Comisión del Congreso, hablan que estábamos por encima del 4 pero por debajo del 5 como asignación a los gastos de educación. Habría que ver realmente cómo estaba distribuido ese tema, pero pueden haber efectos muy curiosos, ¿no? Porque llegar a poner cifras tan altas sin tener la capacidad de ejecución, pues te lleva también a un tema de desperdicio de recursos, ¿no? Simplemente por cumplir estructuras normativas que obligan a distribuciones cuando las capacidades de gasto de los sectores no lo muestran. A mí me parece que el presupuesto debería tener una visión plurianual, de cada gobierno que entre y dice yo que este es mi plan y este es el presupuesto. Que se pueda ajustar en el camino, sí, pero que todo el mundo sepa que se viene, ¿no? Y no estar pues con sorpresas de cada año, donde no tienes un escenario de continuidad. Igual nos ha pasado este año, yo miraba el presupuesto, se ha discutido el 24, pero el escenario de plurianualidad del gasto público no se ha presentado. Yo pensé que iban a llegar al Congreso con un escenario de 3 años, por lo menos hasta el 26, para ver qué es lo que cómo se estaba cerrando la gestión del gobierno. No se ha presentado de esa manera, solamente está el presupuesto del 24. Me imagino que
las entidades van a tener que hacer sus propios ejercicios sobre los presupuestos que le han dado y el impacto y la continuidad que esto va a tener para el 25 y el 26. Porque ya desde este momento todo lo que está aprobado ya en el presupuesto del 24 va a tener un efecto en los próximos años. Si a mí me han dado plata para un proyecto de inversión que va a ejecutarse en 3 o 4 años o 5 años más, pues yo tengo que ya ir viendo la programación de ese presupuesto porque eso es lo que voy a pedir en los siguientes presupuestos. Debería tener posibilidad de tener la seguridad que ese gasto se va a poder atender. La programación multianual es un ejercicio, como les digo, lo hace la Dirección de Presupuesto Público, pero el presupuesto se sigue aprobando anualmente. El, la transparencia eh, del presupuesto, bueno, es acceso a la información, exclusividad, te lleva a que todo lo que se ponga en la ley de presupuesto solamente debiera tener la materia presupuestal, pero no, seguro que a la hora de que revisen la ley de presupuesto van a encontrar otro tipo de materia que no es presupuestaria, y que la evidencia ayude a tomar las decisiones de gasto público, ¿no? Que se documenten antes de gastar, que eviten comprar tablets o laptops o lo que fuera, si es que no saben sinceramente si las van a poder ejecutar o llamarlo así, van a poder funcionar para los servicios que querían dar. Y después vienen ya los temas más comunes sobre el tema de que hay un órgano rector, que es el sistema, y el tema de la legalidad, percepción y de la veracidad de las cosas y los actos públicos que se hagan. El sistema y los sistemas públicos siguen siendo confiables y consideran que las personas pues van a actuar de muy buena fe, ¿no? Y que van a tomar en cuenta todos los aspectos legales que se consideran. El ámbito de publicación de la norma, de la ley, está marcado por los 3 niveles de gobierno. Eh, Como hablábamos, parte del sistema te dice que existe un nivel central y un nivel descentralizado que está a cargo de todas las entidades. Es como todos los sistemas. Estábamos conversando, todos van a tener un rector, al cual todos les vamos a preguntar y les vamos a pedir que nos aclaren y les vamos a recomendar que mejoren ciertas cosas. Eso es parte de. Respecto a la parte de integración con otros sistemas, la idea que ya se las dije al inicio, es que lo que haga presupuesto, pues también tenga que mirarse los impactos que van a tener en otros sistemas, incluso fuera de los sistemas que el Ministerio de Economía maneja, debiera de poder verse eh, bajo ese esquema. Eh, el presupuesto es un instrumento que está buscando lograr los resultados. eh, y si bien se señala que está conformado por el presupuesto, como les decía, de la ley, este grupo de empresas y organismos son los que aprueban, el número 2 son los que aprueban su presupuesto por decreto supremo, y los que están en FONAFE, incluso de salud, lo aprueban por una resolución ministerial del ministro de Economía. Y bueno, pues eso es básicamente la sumatoria principal de todas las entidades, con excepción de las autónomas totalmente señaladas en la Constitución, como son SBS, el Banco Central, pero que también tienen su presupuesto. Ahora, um, eh, esto lo vimos ayer, el presupuesto tiene vigencia anual,
y la idea es que el presupuesto mejore las condiciones de vida de la población y sobre todo la solución de los problemas, que se contemplen la totalidad de los ingresos y gastos, ¿no? Y no puedes manejar plata por fuera, ¿no? Que mira que yo la guardé, que no, los intereses deben generarse para el Estado mismo y para el servicio público. Y el presupuesto debe estructurarse bajo una lógica de la programación por resultados. También está en la ley del sistema y esto también lo habíamos conversado ayer. El presupuesto tiene un componente de gastos, un componente de ingresos y un componente de metas. Son metas que se tienen que considerar para poder ser evaluadas. Si yo no tuviera metas, ¿cómo evaluaría el resultado de mi gestión? Y las metas van a estar en distintos niveles del presupuesto. Puedo mirar las metas a nivel de un programa, puedo mirar las metas a nivel de actividades, puedo ver las metas a nivel de gasto financiero, puedo ver a nivel del problema público que estoy queriendo resolver, o si se está cumpliendo o no, y hay distintos tipos de indicadores para ver ese tema. Las etapas de acuerdo al marco regulatorio está marcado por los ingresos, también por los gastos. Esto lo vimos ayer, ¿no? La certificación, el compromiso, el devengado. Lo que conversábamos también sobre el tema de los recursos que se asignan en el presupuesto, pero que después se desagregan centros de costos para iniciar los procesos de adquisición de los bienes y servicios que llevarán a la solución de los problemas públicos. Si se requiere un vehículo, un juego de basura, lo que decíamos ayer, pues alguien de algún gobierno local tendrá que tiene este problema en una de sus oficinas, tendrá que iniciar el proceso de, pues, el área de pieza, no les puedo decir cómo están estructurados. El artículo 16 habla sobre la programación orientada a resultados. eh, y, y sí es importante, ¿no?, entender que, si bien es cierto, el instrumental que ha venido manejando la Dirección General de Presupuestos se ha enfocado en esta línea, aún faltan unos aspectos para seguir manejando y controlando la efectividad de una programación orientada a resultados. Nos faltan potenciar las evaluaciones. La ley Punche de este año puso un artículo en la ley para que se fortalezcan las evaluaciones independientes, ¿no? La idea es que las evaluaciones permitan saber si las entidades están funcionando bien, si se están cumpliendo las metas, los resultados esperados, porque de alguna manera, si hay que tomar medidas correctivas, es necesario saber qué estamos haciendo mal. El tema de incentivos también es un tema que no se ha abordado, que pudiera ser parte de lo relevante que debemos de impulsar para cambiar. ¿Cómo quieres que la gente rompa su status quo, o su zona de confort, si es que no le pones por lo menos una zanahoria para que salga un conejito a comer? Pues el incentivo no es solamente el tema de la motivación, de repente espera algo más como reconocimiento, etcétera, pero algo hay que hacer, porque si no, una organización pública desmotivada y que no entiende los resultados a los cuales tiene que llegar, pues ningún presupuesto, ¿no? Así no tengamos ningún tipo de limitación para gastar, podríamos llegar a tener la solución a los problemas si es que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
Es importante llegar a comprender estas figuras, ¿no? Actualmente se habla de 88 programas presupuestales y que en la práctica el 45% del presupuesto del año 23 estaba significando un presupuesto orientado a resultados. Eh, Esto es parte de lo que tiene que entender. Con respecto a los ingresos públicos, eh, estos deben, se van a recaudar, ¿no? Eh, Hay que ceñirse al marco regulatorio, a los TUPAs que nos van a permitir cobrar estos ingresos. Y la idea es que si alguien tiene ingresos, estos ingresos se destinen también no para una cuenta propia, sino que vayan a contribuir a los problemas que la sociedad está enfrentando dentro del país, ¿no? Y la estructura del presupuesto está marcada, quiere verse por principalmente la clasificación económica y la clasificación por fuentes de financiamiento. El proceso presupuestario está marcado por etapas, ya son conocidas, la programación, la formulación, la aprobación del presupuesto, que ya estamos en ello, la ejecución, que es lo que va a venir el próximo año, pero ya estamos también ejecutando el año 23 y evidentemente la evaluación presupuestaria. La idea es que el 5 alimente al 1. Si yo no hago 5, el 1 va a seguir operando de la misma manera, porque nadie le ha advertido que tiene que cambiar. Uno está leyendo hacia atrás y proyecta hacia adelante. Oye, qué bacán, ¿no? O sea, todo lo que yo he venido haciendo, no sé qué pasa, pero como ya soy un experto haciéndolo, pues lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. El pasado fue una entidad, tenía una pared llena de todos los ISOs que habían aprobado. Y claro, el ISO te dice al final si tú estás produciendo bien, estás haciendo las cosas bien. No te preguntas si lo que tú estás haciendo sirve para algo. La persona podría cortarse las uñas de los pies, pero eso no le importa a nadie, ¿no? O sea, al final simplemente es el interés de la persona. No se preocupa por el que hizo un corte, el que te arañó, que hizo. No, uno lo va a mirar por ese lado. Y es importante tener claridad sobre los resultados de estas evaluaciones para tomar decisiones en la siguiente programación. Este circuito debiera de funcionar, pero si no tengo evaluaciones, realmente no tengo una mirada de lo que relevante de lo que yo debo hacer, ¿no? Si me he cortado bien o no me he cortado bien, no me lo voy a poder determinar hasta que yo no haga una evaluación también. Desde el punto de vista personal, ya uno comienza también a hacer evaluaciones sobre su trabajo, sobre el trabajo de sus familiares, sobre el comportamiento de la empleada. O sea, uno, a pesar de todo, que no lo quiera, se la pasa evaluando, ¿no? Que algunos lo llaman rajar, no importa, es una evaluación de las conductas, del comportamiento, sea propio, sea ajeno, pero seguimos viendo en estas líneas eh, algunas medidas, ¿no? De comportamiento respecto a, y esos respectos a los referentes a los cuales quiero llegar. Este está muy lejos de llegar a. Miren lo que le pasó al entrenador de la selección. Lo han evaluado y no va para adelante, hay que traer a otra persona. Y bueno, pues ahí están evaluando ahora también desde el punto de vista de a quién van a traer. Evaluaron que el señor tiene que salir
Ahora tienen que evaluar a quién van a traer. La evaluación es importante y marca la pauta de lo que quiera probar, porque con ese resultado de la evaluación que se ha hecho, al final lo que van a traer que son evidencias de personaje que fuera a venir a Perú a entrenar. Cuando llegó Careca, pues, empezó mal, para un corte, y ya de aquí para adelante, ¿no? Porque hizo su evaluación y cambió el equipo, sacó figuras, puso otros y ya está. Llegamos al mundial. Con suerte, sí, eso no hay que discutirlo, no es porque todo el esfuerzo fue Perú, ¿no? Y fue parte también de evaluaciones constantes que se han venido dando. Si no evaluamos, nunca vamos a saber si estamos haciendo bien o no. Y estos ISOs que se ponen en las paredes solamente me indican que yo estoy de repente, ¿no? En una etapa de ejecución presupuestaria excelente, ¿no? Estoy gastando toda la plata. Y la pregunta sigue siendo si es que estoy consiguiendo los cambios que yo deseo. Quería arreglar mi cocina y pues, no, fui a gastar la plata comprando, no sé, pues la última versión de estos equipos de juego eh, para entretener. Oye, pero los recursos tenían que haber ido al otro lado. O sea, mira, ya me lo compré, ya no importa, nos veremos en la calle. Bueno, esto va en línea de esto, ¿no? De lo que estábamos conversando. Eh, la asignación presupuestaria, bueno, esto de haberlo visto a la hora de eh, que han conversado con colegas respecto al tema de la programación del presupuesto, ¿no? Y donde la asignación presupuestaria va marcando la pauta, si quiere verse, de la construcción del presupuesto. Porque esta responde, evidentemente, a la discusión de la construcción del presupuesto. A pesar que la OCDE le ha llamado la atención al Ministerio de Economía, hay uno como que se han hecho los locos, no han hecho mucho caso tampoco, ¿no? Pero les ha dicho en un informe que ellos debieran de mejorar la asignación presupuestaria multianual, porque no tiene mucho sentido que den cifras tan bajas, incluso por debajo de los niveles de ejecución que tienen anualmente las entidades. ¿Qué es lo que ha pasado este año? La mayoría de entidades recibió una asignación presupuestaria multianual más baja que incluso lo que ya venía ejecutando en el año. Y esto pues es un desgaste porque obliga a la entidad pública no a hacer una mejor programación, sino casi a decir qué es lo que puede cubrir, pero sabe que hay unas líneas de gasto que tiene que atender, ¿no? Yo he explicado un poco este tema porque mira, sacó un documento que daba las pautas de cómo se había definido la APM, año 24, y sustentaba mucho el tema en la información de ejecución de años anteriores. Claro, pues en años anteriores han habido pandemia y han habido una serie de situaciones que por su coyuntura no son las mismas que estamos manejando en este momento. Entonces, es muy probable que esto pues, haya generado mucho malestar, ¿no? Bueno, la APM no la construye solamente el presupuesto, sino que hay varios actores que están dentro de este tema y el presupuesto tiene que ser desagregado para la etapa de la programación y la aprobación del presupuesto, como ven, son las fases, estamos hablando de las distintas fases que están en el sistema. Esto ya pasó, como le dije, ya el Congreso lo aprobó y en estos momentos estamos esperando que se envíe al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial Peruano. Sobre esto, las entidades tienen que aprobar su presupuesto del siguiente ejercicio antes que comience el año. Y el tema de incentivos,
como les decía, me parece importante para iniciar los cambios de gestión. Cómo se crean, se cierran, eliminan ejecutoras bien, está marcado en las normas que saca la Dirección de Presupuesto Público, la regulación de las transferencias financieras, el tema de pago de sentencias, también está marcado en la ley del sistema, los temas de presupuesto abierto y rendición de cuentas también son parte de lo que se regula en la ley del sistema de presupuesto, en el decreto legislativo 1440, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que he tomado, los más relevantes. Le he explicado los principios que están detrás de este sistema, ¿no? Y la idea de lo que debe marcar la pauta, ¿no? El presupuesto siempre va a ser una estimación, se tratará de hacer la mejor estimación, pero los presupuestos responden políticas. Estas políticas se estructuran, se reflejan en los planes que van a llevar a cabo estas políticas. Mi presupuesto va a responder a ese plan. Y ese plan tendrá que agregar sus acciones estratégicas, como las llama ese plan, para poder decirnos qué es lo que debemos de hacer. El chiste, si quiere verse entre ambos sistemas, es cómo convertimos estas acciones estratégicas en referentes de gasto para que el presupuesto las contenga y le permita, llamémoslo así, el seguimiento, la evaluación y todo aquello que se tenga que hacer para demostrar que el presupuesto puede ejecutarse y cumplir los resultados. Si yo ejecuto el presupuesto y llego a cubrir todo lo que las acciones estratégicas del plan indicaron para el año, yo debería ver efectos positivos en los cambios de lo que yo quisiera cambiar. Es como querer ir a una peluquería y sobre todo, pues, imagino las mujeres, cuando van